Imagina que estás en medio del Ártico, el viento corta como un cuchillo, la temperatura baja de -30 grados. El mar es una trampa de hielo que cruje y se mueve como si estuviera vivo. Y en medio de todo eso, un barco navega solo, sin motor encendido, sin tripulación, sin nadie que lo guíe. Un barco que desafió durante casi 4 décadas todas las leyes del mar, del tiempo y de la lógica humana. Esta es la historia del SS Baichimo, el barco fantasma del Ártico. Todo comenzó en 1914, en los astilleros de Gotemburgo, Suecia. Allí nació un poderoso vapor de carga con casco de acero, bautizado originalmente como Ångermanälven. Era una embarcación robusta, de 70 metros de longitud, con un motor de expansión triple que le permitía alcanzar 10 nudos de velocidad. Durante los primeros años navegó tranquilamente entre Hamburgo y Suecia, pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Al terminar el conflicto, Alemania fue obligada a ceder muchos de sus barcos como parte de las reparaciones de guerra. Y así fue como este vapor sueco-alemán terminó en manos de una empresa muy poderosa, la Hudson's Bay Company, la compañía más antigua de Norteamérica. En 1921, la empresa rebautizó el barco con el nombre de Baichimo y lo destinó a una ruta que pocos marinos quisieran enfrentar, la costa norte de Canadá, en los territorios del noroeste, visitando poblados inuit para intercambiar provisiones por pieles. Era un trabajo peligroso, lento, solitario. El mar Ártico no perdona errores, pero durante 9 años el Baichimo cumplió su labor sin mayores contratiempos. 9 viajes exitosos, una pequeña leyenda de confiabilidad en uno de los entornos más hostiles del planeta. Pero el destino tenía otros planes para el Baichimo. El 1 de octubre de 1931, al final de una temporada de comercio, el barco regresaba cargado con una valiosa cantidad de pieles. Fue entonces cuando el hielo lo atrapó. El pack de hielo, como una mano gigante, comenzó a rodear el casco por todos lados. La tripulación intentó lo imposible. Empujaron, maniobraron, esperaron. Nada funcionó. La situación se volvió tan crítica que los marineros tuvieron que caminar más de 1 kilómetro sobre el hielo para llegar al pueblo de Barrow, en Alaska, y buscar refugio. 2 días después regresaron y el barco había escapado. El hielo lo había soltado y el Baichimo flotaba libre de nuevo. Pero la alegría duró poco. El 8 de octubre, el barco volvió a quedar atrapado, esta vez con mucha más fuerza. El hielo apretaba con una violencia diferente. Era evidente que no iba a soltarlo fácilmente. La Hudson's Bay Company tomó una decisión drástica. Envió aviones para evacuar a 22 de los 37 tripulantes. Los otros 15 eligieron quedarse. Eran hombres duros, acostumbrados al frío, convencidos de que podían aguantar el invierno y salvar el barco. Construyeron una cabaña de madera a cierta distancia del Baichimo y se prepararon para esperar. El 24 de noviembre de 1931, una tormenta brutal azotó la región. Un blizzard de proporciones monumentales que duró horas y horas. Cuando finalmente el viento amainó y la nieve dejó de caer, los 15 hombres salieron de su refugio y miraron hacia donde debía estar el Baichimo. No había nada. El mar estaba vacío. El barco había desaparecido. El capitán llegó a la conclusión más lógica. El barco no resistió la tormenta. Se había roto en pedazos. Se había hundido. Después de 9 años de servicio, el Baichimo había encontrado su tumba en el fondo del océano Ártico. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Unos días después, un cazador de focas inuit se acercó a los marineros y les contó algo increíble. Había visto el Baichimo flotando a 72 kilómetros de donde lo habían perdido. Los 15 hombres se miraron entre sí. Era posible. El barco seguía vivo. Decidieron buscarlo
y lo encontraron. Allí estaba el Baichimo, intacto, navegando a la deriva como si nada hubiera pasado, sin una sola vía de agua, sin daños visibles, como si la tormenta lo hubiera liberado en lugar de destruirlo. La tripulación subió a bordo, recuperó las pieles más valiosas del cargamento y tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de este barco. Lo abandonaron. Era demasiado peligroso intentar llevarlo de regreso en esas condiciones. El invierno ártico era implacable, así que lo dejaron allí, a la deriva, solo en medio del hielo. Y fue ese abandono el inicio de una leyenda, porque el Baichimo no se hundió. En los meses siguientes, el barco fue avistado varias veces, siempre en diferentes posiciones, siempre solo, siempre intacto. En enero de 1932, un hombre llamado Leslie Melvin lo vio flotando tranquilamente cerca de la costa mientras viajaba en trineo de perros hacia Nome. Lo describió como un barco en perfectas condiciones, como si esperara pacientemente a que alguien subiera a bordo. Unos meses después, un grupo de buscadores de oro también lo encontró. El barco seguía moviéndose, siempre un poco más lejos, siempre escapando. En marzo de 1933 sucedió uno de los episodios más inquietantes de toda esta historia. Un grupo de nativos Iñupiat logró abordar el barco. Subieron a cubierta, exploraron los corredores, revisaron los camarotes. El Baichimo estaba intacto por dentro, como si la tripulación hubiera bajado a tierra por un momento y fuera a volver en cualquier instante. Todo en su lugar. El silencio absoluto, solo el crujir del casco contra el hielo. Pero entonces llegó una tormenta repentina, inesperada, violenta, y los nativos quedaron atrapados a bordo durante 10 días. 10 días solos en ese barco fantasma en medio del Ártico sin poder escapar. Cuando el temporal pasó, bajaron rápidamente y no miraron atrás. El 11 de agosto de 1933, el Baichimo fue avistado a 12 millas del poblado de Wainwright, en Alaska. Esta vez, los habitantes del lugar y la tripulación de otro barco llamado MS Trader lograron abordar el fantasma. Entre los pasajeros del Trader había una escritora y botánica escocesa llamada Isobel Wiley Hutchison, quien dejó testimonio escrito del encuentro. Describen un barco abandonado, silencioso, rodeado de hielo, pero todavía en pie. Se llevaron algunos objetos, un bote ballenero, muebles, pequeñas pertenencias olvidadas, y volvieron a dejarlo ir. En julio de 1934, exploradores a bordo de una goleta lo encontraron de nuevo. En septiembre de 1935, nuevos avistamientos. En noviembre de 1939, 8 años después de su abandono, un capitán llamado Hugh Paulson intentó lo que muchos habían intentado antes: salvar el barco. Paulson se acercó con su embarcación, maniobró con cuidado, logró acercarse lo suficiente, y entonces el hielo se cerró a su alrededor. Las placas de hielo avanzaron como una trampa lenta e inevitable. Paulson tuvo que retirarse. El Baichimo, una vez más, quedó libre. Los años pasaron. El mundo entró en guerra, la guerra terminó, el mundo cambió, y el Baichimo seguía allí, flotando en el Ártico, ignorando el paso del tiempo. En marzo de 1962, 31 años después de su abandono, un grupo de nativos lo vio a la deriva, en la costa del mar de Beaufort. Seguía en pie, seguía moviéndose, seguía solo. Y luego llegó el último avistamiento conocido. En 1969, 38 años después de que la Hudson's Bay Company lo diera por perdido, un grupo de Inuit encontró el Baichimo atrapado en el hielo entre el Cabo Barrow y el Cabo Helado, en el mar de Chukchi, frente a la costa noroccidental de Alaska. Lo vieron, lo reconocieron, y luego el hielo se lo tragó de nuevo. Desde entonces, nadie más ha visto el SS Baichimo. En 2006,
El gobierno del estado de Alaska lanzó oficialmente un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico. Querían encontrarlo, ya sea flotando en algún rincón remoto del océano o descansando en el fondo del mar. Enviaron equipos, utilizaron tecnología, buscaron con sonar y satélites. No encontraron nada. El Baichimo sigue desaparecido. Su destino final es un misterio absoluto. Nadie sabe si todavía flota en algún lugar, congelado en una capa de hielo que lo oculta del mundo. Nadie sabe si sus restos están enterrados bajo cientos de metros de agua oscura y helada. Pero si alguna vez navegas por el Ártico, si alguna vez ves a través de la neblina la silueta oscura de un barco que no debería estar ahí, que no hace ningún movimiento, que no responde a tus señales, pregúntate si puede ser el Baichimo, ese vapor sueco que sobrevivió guerras, tormentas, abandono y el olvido del mundo, que navegó solo durante casi 4 décadas, que burló a todo aquel que intentó atraparlo, el barco que decidió simplemente no querer morir.